Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Depende del horario que estén viendo este video. Hoy día vamos a ver lo que es el calor, calorimetría y también vamos a ver lo que es la transferencia de calor, ¿no? Bueno, supongo que la parte teórica la vieron con el ingeniero con más detalle, pero está bien hacer un pequeño repaso, ¿no? Rápido para saber cómo ha salido estas opciones o ver mejor. Bueno, ¿qué nos dice en aquí? El calor. El calor es transferencia de energía. Bueno, el calor es algo que no se posee, es transferencia, como nos dice aquí, de un cuerpo a otro a causa de una diferencia de temperatura. Las ecuaciones 17.13 y 17.18, bueno, estas ecuaciones que se muestran aquí, dan la cantidad de calor necesaria para provocar un cambio de temperatura. Ok, nos dicen estas ecuaciones que son del calor, ¿no? Esta es la que más vamos a utilizar, es la que más se utiliza. Bueno, nos dice que el calor es igual a masa por C por delta C. Esta ecuación sirve más para masas, ¿no? Como nos dice, para en kilogramos, gramos, pero también hay otra ecuación que nos sirve para moles, que es la capacidad calorífica molar, que nos dice que el calor es igual a número de moles por C por delta C. Y esta última ecuación, que es el calor latente de fusión, que nos dice que es igual a masa por calor latente. Bueno, podemos explicar mejor con este gráfico, ¿no? Que nos dice aquí, en este grafiquito, nos dice. Bueno, un ejemplo puede ser una caldera que puede estar a partir de un hielo, ¿no? A una temperatura negativa, a 0 grados, bueno, a grados bajo cero, dicho. Entonces, cuando suministramos calor al hielo, va a subir, ¿no? Hasta una temperatura de 0 grados centígrados. Y a este hielo vamos a tener que seguir suministrando calor hasta que la temperatura ya no varíe, ¿no? Y a esto se le llama que estamos entrando a un cambio de fase, como se puede ver aquí. Entonces, el calor suministrado en este cambio de fase es igual a esto, a la masa por el calor latente. Y el calor latente en este punto, bueno, en este punto, sería el calor latente de fusión, ¿no? Como nos dice, este calor latente de fusión. Bien, entonces el calor necesario para cambiar de una fase sólida a una fase líquida sería M por L sub F, ¿no? L sub F que es latente de fusión. Bueno, seguimos. Bueno, entonces seguimos incrementando el calor a un sistema de que, bueno, vaya aumentando, mira, cómo se ve, va aumentando la temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados, pero pues ya no cambiaría la temperatura, como se ve aquí, ya que estamos entrando a otro cambio de fase. Entonces, el calor necesario para cambiar de un líquido, ya que estamos en un líquido, a un estado gaseoso sería calor es igual a masa por calor latente, ahora ya no va a ser de fusión, va a ser de ebullición o también llamada de vaporización. Bueno, eso se ve en esto. Aquí haciendo unos ejercicios va a quedar un poco más claro. Bueno, aquí veríamos el primer ejercicio que nos dice. Se calientan balas de cobre con un calor específico de 390 joules sobre kilogramo por Kelvin a 90 grados centígrados. Y luego se dejan caer en 160 gramos de agua a 20 grados centígrados. La temperatura final de la mezcla es de 25 grados centígrados. Nos pide, ¿cuál es la masa de las balas? Ok, podemos ver en este diagramita, vemos que las balas van a estar a una mayor temperatura, ¿no? Nos dice, están las balas a 90 grados centígrados, que van a entrar a agua, que esta agua va a estar a 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Las balas, perdón, van a ceder calor y el agua va a absorber calor, ¿no? Y nos dan la temperatura final de los dos. Nos dice, como está en equilibrio, la temperatura final del cobre, de las balas del cobre, va a ser igual a la temperatura final del agua. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver para el cobre.
el calor, ya hemos visto esta ecuación que nos dice calor es igual a masa por coeficientes, perdón, por calor específico por delta T. Entonces, para la masa sabemos que delta T es variación de temperatura, que nos dice temperatura final menos temperatura inicial. Pero ya como ya se ha avisado, la temperatura final del cobre va a ser la misma del agua o cualquiera, que va a ser 25 grados. Entonces lo vamos a poner TF nomás. Entonces nos quedaría esta ecuación. Pero muy bien, vean, aquí he puesto un menos. ¿Por qué? Como el calor del cobre, bueno, está cediendo, hay que considerar lo negativo, ¿no? Cuando cede, lo vamos a poner un menos. Entonces, menos el calor del cobre va a ser igual a masa, que no tenemos este dato, por el calor específico. Nos dan aquí que es 390 por el cambio de variación de temperatura que va a ser temperatura final, nos da que la temperatura final es 25 menos temperatura inicial, que nos dice que es 90 grados centígrados. Entonces, como el calor va a estar en negativo y también esto va a estar en negativo, los negativos se van a simplificar. Entonces, el calor del cobre, bueno, de las barras del cobre va a ser 25.350 por la masa del cobre, que hasta ahorita no tenemos. Entonces, esto podríamos llamarlo la ecuación 1. Ahora, para el agua, lo mismo, la misma ecuación, esta ecuación, pero ahora para el agua. Entonces, calor del agua va a ser igual a masa por calor específico, por variación de temperatura, que es menos temperatura final menos temperatura inicial. Como ya hemos dicho, la temperatura final va a ser lo mismo en el cobre como en el agua. Entonces, la masa nos dan, ¿no? Nos dice que la masa, bueno, nos dice es 160 gramos. Entonces nos da la masa, pero lo vamos a volver a kilogramos, que es 0,16 por el calor específico. No nos dan aquí, pero el calor específico se puede sacar en tablas. Entonces, ¿qué es 4.190 por la temperatura final, que hemos dicho que es 25 menos la temperatura final, que también nos da, que es 20 grados centígrados. Entonces, el calor del agua va a ser 3.352 joules. Ah, y ahora, por conservación de energía, sabemos que cuando el calor cede va a ser igual al calor que absorbe. Entonces, el calor que cede va a ser el del cobre, igual al calor que absorbe del agua. Entonces, reemplazando este con este, se nos quedaría esto. Y ahora llevando esto que estamos multiplicando a dividir, quedaría que la masa de las balas del cobre va a ser 0,132 kilogramos. Eso sería lo que nos pide, la masa. Entonces ya hemos hallado. Ahora este ejercicio. Bueno, este ejercicio van a ver que es sencillo. Determinar el calor necesario para elevar la temperatura del hielo que se encuentra a una temperatura inicial de menos 15 grados centígrados hasta la temperatura de 90 grados centígrados. Una cantidad de masa 4 kilogramos. Punto. El calor latente de vaporización es 2.256 por 10 elevado a la 3 joules sobre kilogramo. El calor latente de fusión va a ser 334 por 10 elevado a la 3 joules por sobre kilogramo, perdón. El calor específico del hielo es esto, el calor específico del agua también es esto. Estos también se puede sacar de tabla, pero aquí nos dan directo. Entonces, podemos hacer un diagramita, ¿no? Nos dicen que el calor está bueno, el hielo que está a menos 15 grados. Primero vamos a comenzar con esto, con hielo que está a menos 15 grados. Nos pide que hallar hasta la temperatura de 90 grados centígrados. Nos pide hallar el calor necesario de menos 15 hasta 90. ¿Qué vamos a hacer? Vean, como está en hielo, hemos dicho que hay que suministrar calor para que llegue a 0 grados centígrados, que va a seguir en el hielo. Pero, como les he dicho en el diagramita, para pasar de un sólido a un líquido se tiene que utilizar un calor latente de fusión. Este es L. Te lo he puesto, pero va a ser L.
calor latente de fusión. Entonces, esto va a seguir a la misma temperatura, solo va a cambiar de estado. Ahora ya no va a estar en sólido, ahora va a estar en líquido. Y para llegar a los 90 grados centígrados hay que aumentar más calor, ¿no? Que aquí hemos puesto calor 2. Entonces, estos son los datos que nos dan. Podemos hacer tres, como hay tres calores, podemos separarlos, ¿no? Para que sea más fácil. A ver, en calor uno tendríamos que es masa por calor específico por variación de temperatura. Eso es fórmula. Entonces, masa nos da, ¿no ve? Nos dice una masa de 4 kilogramos por calor del hielo. También nos dan, ¿qué es esto? Aquí está. Por variación de temperatura. Mire, vean esto. Para hallar a una temperatura final, que va a ser la temperatura va a estar en 0 grados centígrados. Sabemos que es la temperatura final menos la temperatura inicial, pero la temperatura inicial va a estar a 15 grados centígrados. Entonces nos daría 15 grados, ¿no ve? Pero como es variación de temperatura, también puede estar en kelvins. Eso no afecta en nada, va a ser lo mismo. Digamos, sabemos que para pasar a grados centígrados hay que sumar 273,15 kelvins, ¿no? Pero si lo sumamos en los dos y lo restamos, igual les va a quedar 15. Entonces, directo le pasó, ¿no? 15 kelvins. Entonces, sería este con este, se multiplicarían los tres y el calor uno nos daría todo esto. Y ahora el calor latente de fusión. Calor latente es masa por calor latente de fusión, obviamente. Va a ser igual a, miren, vean, la masa va a ser la misma en todos los estados, porque no estamos aumentando nada más. La masa va a ser 4 kilogramos. Entonces, la masa es la misma, el calor latente de fusión nos dan, va a ser esto, y multiplicando los dos, nos quedaría todo esto en joules, ¿lo ve? Los dos. Y ahora el calor 2 lo mismo. Ahora es del agua, ya no es del hielo. Ahora la masa, como en todo va a ser la misma, es 4 kilogramos. Por calor específico, que esto nos dan también, pero también se puede sacar de tablas. Por variación de temperatura, nos dice de cero, bueno, temperatura final que va a ser 90 menos temperatura inicial que ahora está en esto, en cero. Entonces, 90 en cero nos da 90, lo mismo que les he dicho en el principio, en kelvins, esto. Pero para hallar la temperatura necesaria para todo este sistema, lo vamos a poner temperatura total, se suman los tres. Calor uno más calor latente de fusión más calor 2. Entonces, sumando los tres nos darían que el calor total es todo esto, un número grande, ¿no? Que está en joules. Entonces, esta sería la respuesta, sumando todo esto. Este calor se necesitaría para llevar de menos 15 grados centígrados a 90 grados centígrados. Ahora, este es el ejercicio 3. Nos dice, en un recipiente de masa despreciable, 0,2 kilogramos de hielo a una temperatura inicial de menos 40 grados centígrados se mezclan con una masa de agua que tiene una temperatura inicial de 80 grados centígrados. No se pierde calor al entorno. Si la temperatura final del sistema es 20 grados centígrados, nos pregunta, ¿cuál es la masa M del agua que estaba inicialmente a 80 grados centígrados? Bueno, aquí he anotado el análisis. Bueno, nos dice, como la temperatura final del sistema es de 20 grados centígrados, entonces todo el contenido es agua. Bueno, el hielo va a convertirse en agua, entonces el contenido va a ser agua, no va a cambiar. Agua y hielo intercambian energía, obviamente. El hielo sube de temperatura y ocurre un cambio de fase. Es, como nos dice, ¿cuánto nos da la temperatura del hielo? Nos dice que está a menos 40 grados centígrados y nos dice que va a subir hasta 20 grados centígrados y va a incrementar, pero van a ver, el agua va a disminuir. Como está a 80 grados centígrados, ahora va a estar a 20. Entonces va a ceder. A ver, primero hallaremos
con el agua, que dice calor perdido del agua. Nos dice, el calor del agua es igual a masa por calor específico por variación de temperatura, eso ya lo hemos visto. La masa, no nos dan, eso también hay que hallar, esa es la incógnita. Por el calor específico del agua, esto por tablas, he dicho, se saca por tablas, que es 4190 por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial del agua? Está en 80 grados, nos dice aquí la pregunta. 80. Y nos dice también, y la temperatura final de los dos va a ser 20 grados centígrados. Entonces, multiplicando todo esto, nos quedaría que es menos 251.400 por masa, que esto va a quedar en joules, ¿no? Como pierde energía, va a ser negativo, ¿no? Como les he dicho en el ejercicio 1, si mal no recuerdo, va a ser negativo ya que está perdiendo energía. Entonces, ahora vamos a ir al calor ganado del hielo hasta convertirse en agua. Nos dice, calor del hielo va a ser como está en hielo y se va a convertir en agua, como les he dicho, va a estar primero con un calor 1, después va a estar a calor latente, después otro calor, este va a ser calor 2. Entonces, masa, nos dan masa, que nos dice que está a 2 kilogramos. Por calor específico, esto es por tablas también, se saca por tablas desde menos 40, temperatura inicial, digamos, va a estar a menos 40, va a comenzar con menos 40 y va a entrar a una temperatura que va a ser cero. Entonces, esto, más masa, que va a estar lo mismo, calor latente, esto también se saca por tablas, más la masa que va a ser por esto también se va a sacar por tablas. Y ahora esto, de cero que ahora estamos en cero, va a ir hasta 20 grados centígrados, como nos dice que es la temperatura final. Entonces, multiplicando todo esto, sumando, nos tendría que dar todo esto. Esto va a ser el calor del hielo, en joules también. Entonces, para como están en el mismo sistema, bueno, los calores tienen, cuando se suman, tienen que ser igual a cero, como están en el mismo sistema, como es el mismo líquido, bueno. Entonces, el calor del agua más el calor del hielo tiene que darnos igual a cero. Entonces, ya tenemos los dos, ya tenemos, solo es reemplazar y nos pide hallar la masa. Entonces, esto sería el resultado, que es 0.399 kilogramos de este ejercicio, ¿no? A ver, sencillo. Solo es, bueno, en este ejercicio es más el razonamiento y también de las tablas, buscar el calor específico del agua, hielo y también el calor latente. Eso después solo el razonamiento y cambiar. No es muy, muy complicada esta parte. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es transferencia de calor, ¿no? Que esto es convección. Bueno. Directo iremos con esto que es la ecuación, ¿no? Gracias a los datos experimentales que se ha visto, sabemos que la variación de calor con respecto a al tiempo, perdón, es proporcional a esta ecuación, ¿no? Que es conductividad térmica por área por variación de temperatura sobre longitud. Pero vean, la variación de temperatura siempre en esto tiene que estar desde el más caliente, por esto es hot, este es H de calor, este es en inglés, temperatura hasta el más caliente, menos el más frío, que esto es cold, que esto es frío, entonces esto. Después, aquí en estas imágenes solo podemos ver que es transferencia de calor, como os he dicho. El calor eh, solo es transferencia, se transfiere. Es transferencia en un tubo, aquí también puede haber transferencia en dos barras y también puede haber transferencia en una barra más larga, solo es eso. Entonces, comenzaremos directo con los ejercicios que nos dice aquí. Un extremo de una varilla metálica aislada se mantiene a 100 grados centígrados y otro se mantiene a 0 grados centígrados. Mira, aquí, 100 grados centígrados y otro 0 grados centígrados. Con una mezcla de hielo y agua. La varilla tiene 60 centímetros de longitud y área de sección transversal de
1.25 centímetros cuadrados. El calor conducido por la varilla funde 8.50 gramos de hielo en 10 minutos. Calcule la conductividad térmica del metal. La conductividad térmica es la K, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Que el calor de fusión es esto, es igual a masa por calor latente de fusión. También sabemos que el flujo de calor es igual a calor sobre tiempo, que es igual a todo esto, ¿no? Entonces, sabiendo estas dos ecuaciones, podemos hacer el calor conducido en el tiempo de 10 minutos. Entonces, nos dice que el calor es igual a masa por calor latente, como les he dicho, sería ah, masa, que nos dan aquí, 8.50 gramos, pero lo vamos a convertir en kilogramos. Vamos a kilogramos. Por calor latente de fusión es 3.34 por 10 a la quinta. Esto se saca por tablas también. Después nos daría que el calor en 10 minutos, el calor para el flujo de calor en 10 minutos sería 2.839 joules para que todo esto en 10 minutos. Entonces, hallamos el flujo de calor, ya tenemos el calor, ya tenemos el tiempo. Se van, como está en minutos, lo pasamos a segundo y nos quedaría todo esto. Sobre segundo. Unidades ordenadas. Sí. Entonces, esto como está en joules sobre segundo, también puede estar en watts, ¿no? Un joule sobre segundo es watts. Entonces, también sabemos que la conductividad térmica es todo esto, ¿no? Esta es la conductividad térmica, pero podemos reemplazar, ¿no? Todo esto se puede ir a dividir, a multiplicar, a restar, bueno, a dividir y a multiplicar, perdón. Y nos quedaría esta ecuación, esta que ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos el flujo de calor, el área también nos da como dato, tenemos la temperatura que está más caliente que 100 grados centígrados a cero, ¿no? Y reemplazando todo esto nos daría que la conductividad térmica sería 227.04 watts sobre metro por Kelvin. Eso nos daría la conductividad térmica. Solo reemplazar, han visto que primero hemos hallado el calor y después el flujo y reemplazamos. Vamos, ahora este. A ver, nos queda estos dos, no sé, ya. Ahora el 5, ¿qué nos dice? Un carpintero construye una pared exterior con una capa externa de madera de 3.0 centímetros de espesor y una capa interna de espuma de poliestireno de 2.2 centímetros. Aquí, como se muestra en la figura, este es 3 centímetros, este es madera y este es poliestireno, 2.2 centímetros. La madera tiene, la madera tiene conductividad o un conjunto de conductividad que es igual a 0.080 watts sobre metro por Kelvin. Y el poliestireno es 0.010 watts sobre metro por Kelvin. La temperatura de la superficie interior es de 19 grados centígrados, perdón, y del exterior es menos 10 grados centígrados. Aquí como se muestra, este es el exterior y este es el interior. Nos pide el inciso A, ¿qué nos pide? Calcular la temperatura en la unión entre madera y espuma. En esta unión aquí, esta temperatura nos pide de la madera, que esto es madera y esto es espuma. B. Calcular la rapidez de flujo de calor por metro cuadrado a través de esta pared, a través de esta pared. Entonces nos pide hallar H sobre A, es rapidez sobre metro cuadrado. A ver, vamos a ver. A ver, datos, nos dan estos datos. A ver, sabemos que el flujo de calor es esto. Esta es la ecuación. Calor de madera, que es K de madera, coeficiente de madera por área de madera por... Vean, como sabemos que en la madera tenemos, les he dicho, temperatura más caliente menos la temperatura más fría. Entonces, de estos dos, la temperatura más caliente va a ser T, ¿no? Como está más cerca de la temperatura que está en mayor grado,
va a ser T menos T1 por la longitud de Neon. También esto, H va a ser por lo mismo y lo mismo. La más caliente de estos dos es T2 menos T. Lo mismo. Ver, el flujo de calor en ambos materiales es el mismo, porque viene uno después del otro. Eso se ve, ¿no? Va a ser el mismo el flujo de calor. Entonces, el flujo va a ser igual a flujo de masa, va a ser igual a flujo del poliestireno. Entonces, reemplazando, tenemos los dos, siendo este va a ser igual a este. Pero vean, el área va a ser el mismo, ya que está en la misma pared. ¿No ve? Vean. No va a ser estas áreas, ¿no? Va a ser la área, a ver, es, esta va a ser la área de los dos. Uy, uy, qué feo, pero para que entiendan. Esta va a ser el área de los dos, no esta. Entonces, el área de los mismos, como están en la misma pared, va a ser la misma, ¿no? Entonces, las áreas se van a simplificar y nos quedaría toda esta ecuación. Entonces, despejaríamos la temperatura. Entonces la temperatura entre el medio de la temperatura del poliestireno interior y exterior nos quedaría esta ecuación. Y todo esto ya son datos, ¿no? Nos dan aquí, en la pregunta nos dan, también se puede sacar de tablas. Entonces se reemplazan y nos quedaría que la temperatura entre la unión de la madera y el poliestireno es igual a -5,78 grados centígrados. Sería la temperatura. Sería A. Ahora el inciso B, ¿qué nos dice? Calcula la rapidez del flujo de calor por metro cuadrado a través de esta pared. Entonces, nos pide hallar esto, la rapidez de... Entonces, sabemos, como les he dicho, al el flujo de calor va a ser la misma de la madera y del poliestireno. Entonces, en esto pueden utilizar el flujo de la madera, como también pueden utilizar el flujo del poliestireno, pero yo utilizo el de la madera. Ustedes pueden también utilizar el poliestireno, son distintos datos, pero les va a dar el mismo resultado. Entonces, el flujo, el área lo mandamos a dividir, nos quedaría un coeficiente por la variación de temperatura sobre la longitud. Todo ya son datos, ¿no? Ya hemos hallado esto, nos dan que es 0,08 por temperatura en DT, aquí justo hemos hallado, menos temperatura 1, como he hallado de la madera, esta va a ser la temperatura, menos 10 grados centígrados sobre la longitud, que es 3 centímetros, pero lo he cambiado a metros. Entonces nos tendría que dar todo esto, que es 11,25 watts sobre metro. Esto sería el del inciso B. No es muy complicado, solo es saber razonar. Y ahora iremos con el ejercicio 6. ¿Qué nos dice? Que nos dice un cable de cobre de 3 milímetros de diámetro y 5 metros de longitud se aísla mediante una cubierta de plástico de 2 milímetros de espesor, cuya conductividad térmica es 0,015 watts sobre metro por Kelvin. En el cable se mide una potencia de 80 watts. Esta potencia es lo mismo que esto, que el flujo de calor. La potencia es lo mismo que el flujo de calor. Van a ver. La superficie exterior del alambre está a 35 grados centímetros. Desprecie la convención. Determine la temperatura de la interfaz del cable y el plástico. Ok. Nos dan datos. Estos son los datos. Nos dan el diámetro, la longitud, el espesor del aislante, dan la conductividad térmica y la potencia. Lo he puesto, pero H también puede ser. También puede ser. Entonces, para hallar, mm, para hallar lo que nos pide la temperatura del faz, como esto también lo podemos ver como un cilindro, podemos utilizar la ecuación de la resistencia térmica, ¿no? Que es esta, que la resistencia es igual a logaritmo natural por
radio exterior sobre radio interior, sobre 2 por pi por k por L, por la longitud. Entonces, como ya todo esto son datos, ¿no? Radio exterior, ¿cómo podemos? Desde el medio. ¿Cómo nos dicen que el diámetro es 3 del cobre? Sería 1,5. Más el espesor del aislante, que es 2, el espesor desde el medio hasta aquí. Entonces, 1,5 más 2 sería 3,5. Sobre, desde aquí hasta el final es el interior, sería 1,5. Entonces, cada nos dan por la longitud. La longitud nos dan también que es 5 metros. Entonces, todo esto sería y nos daría 8,18 grados centígrados sobre watts. Y haciendo todo esto, ya tendríamos R, ya tenemos la resistencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizaríamos la ley de Fourier, ¿no? ¿Qué es esta? Entonces, como ya tenemos esto, que nos dice que es 80, tendríamos que hallar esto. Ya tenemos la temperatura final, ya tenemos esto. Entonces, reemplazando todo esto, nos daría datos. ¿Qué es esto? Que es 80 por 0,18 más 35, que vamos allá. Entonces, todo eso, 85 es el dato. Reemplazando, nos quedaría que la temperatura entre la interfaz sería 49,4 grados centígrados. Y eso sería todo en este ejercicio. Entonces, para estos ejercicios se necesita solo una tabla, ¿no? Del calor específico y esas cosas. Y razonamiento. Para que vean, no es muy difícil, solo es más reemplazar datos, pero repasando un poco, se puede controlar eso, ¿no? Bueno, eso sería todo en este video, muchachos. Esto sería ah, la clase de calor, calorimetría y transferencia de calor. Entonces, eso sería todo. Gracias.